Amanece en el horizonte. Un grupo de tambores cubiertos con parches destensados, lo que se conocía como las cajas destempladas, comienzan a redoblar. Es el conocido como el sonido de la muerte. La apertura del cortejo final, la apertura del viaje hacia Caronte. Miles de personas esperaban, muchos de ellos desde altas horas de la madrugada, y aguardaban impacientes en la plaza, alrededor de la tarima, del patíbulo que había. Lo habían montado esa misma noche, alrededor de la cárcel, muy cercano a ella, martillazo a martillazo, mientras el condenado a muerte escuchaba cómo preparaban su propio rito final. Era la gran y última ópera. Entonces daba comienzo el cortejo. Habitualmente, el condenado iba a lomos de un asno, de un burro, sentado mirando hacia la grupa o directamente arrastrados por el animal. Y al llegar a la plaza, comenzaba el segundo acto de la ópera, la lectura de la sentencia. Entonces el reo subía al patíbulo y el verdugo, que esperaba junto a la tarima, comenzaba a encaramarse a las escaleras y subía hacia él, muchas veces nervioso, tenso y a veces incluso aliviado por diferentes y varios tragos de anís. Porque debajo estaban sus seguidores, sus adeptos, y sabía que si conseguía una muerte limpia, habría aplausos, ovaciones, felicitaciones, como los antiguos gladiadores triunfantes de esa Roma. Pero si la muerte era sangrienta, un mal corte, un error en el nudo de la horca, una escabechina, entonces él sería abucheado, insultado, denigrado. Allí se agolpaban las madres, los niños, los ancianos. Todos querían presenciarlo, todos querían ver la agonía en el rostro desencajado, todos querían presenciar el retrato de la muerte. Sabían que al ajusticiar llegaría el penúltimo acto, su desmembramiento público, y después el gran final, la contemplación del cuerpo, la contemplación de los trozos, la contemplación muchas veces incluso de las propias vísceras. Y si el ajusticiado resulta que era conocido, que era una persona de renombre, que era alguna persona de la realeza o que había tenido un cargo importante, entonces corrían presurosas las personas hacia el cuerpo para impregnar un pañuelo en sangre y de esa forma conservar ese último recuerdo. Era el momento de la simple privacidad de la vida. Esta noche, el último verdugo, los emisores de la muerte. Comienza Abismo. Yo nací en el año 1913. Mi padre era de Badajoz. Hemos criado 6 hermanos. Éramos 13. Y yo, a los 14 años, empecé mi oficio de rajero. Pero por circunstancias de la vida, tuve un tropiezo con la mujer que tengo hoy. Me tuve que casar a los 17 años. Y luego me tuve que meter de peón de albañil. A los 8 meses de casarme, teniendo una niña, caí preso. Me acusaron de un delito robo, de una gasolinera de Badajoz. Me condenaron a 12 años. Tuvimos un plante de rancho en la prisión de Badajoz. Y por eso me mandaron al puerto Santa María. Pues estamos escuchando de fondo a Antonio López, ese de los últimos verdugos españoles, aquellos que... Vamos a hablar de ellos, porque es un mundo increíble, desconocido, y pocos saben que incluso ellos creaban sus propios garrotes vil, los llevaban en una maleta negra, no pesaban más de 7 kilos, y los escondían habitualmente debajo de su cama, los guardaban, se los coleccionaban. Si había habido muertes importantes, todavía eran más valiosos, algunos herencias incluso de sus padres. Así que comenzamos un programa relacionado sobre la muerte, sobre los verdugos, y una Europa, una España, que hasta hace muy pocos años
se realizaba este tipo de barbarie. Silvia, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Fíjate que me entran escalofríos de escuchar la voz de Antonio López Sierra, que como vamos a conocer, él fue de los últimos 3 verdugos que hubo en España, que eran los que llevaban a cabo esa pena capital. Él, en concreto, fue el último que hizo la última ejecución, que es la de Puig-i-Cadafalch, el anarquista barcelonés. También fue el ejecutor de Pilar Prades, de Jarabo. Y de hecho, bueno, pues este personaje, vamos a llamarlo así, Antonio López, bueno, era, como habéis escuchado, Oye, natural de espera, Badajoz. Vamos a poner su voz un poco más, la tenemos aquí puesta. Tuve la suerte de no tener accidente con muchos desgraciados que iban y caían en el acto. La división azul me tuve que venir también. Al año y pico me presenté a los trabajos de Alemania como emigrado. Fíjate, y caían en el acto. Era la importancia que tenían los verdugos. Bueno, que te he interrumpido, perdona. Bueno, no, como estáis escuchando, él venía de una familia, bueno, pues de clase baja, como era casi todo en aquel momento, al principios del siglo XX en España, de un pueblo de Badajoz. Y bueno, pues efectivamente le costaba encontrar su camino en la vida. De hecho, como él acaba de contar, estuvo en prisión por el robo de una gasolinera. Luego, en el 36, se alistó como soldado del Ejército Nacional durante la Guerra Civil Española y además después se fue como voluntario a Rusia con la División Azul. También acabó en Alemania con la División Azul, pero dijo, yo ya no quiero estar más aquí. Entonces fingió echándose unas cremas, como él cuenta, echándose unas cremas para que le salieran sarpullidos, fingió tener una sífilis. Ah, mira. Entonces, con eso, se volvió para España, buscó trabajo. Lo que pasa que siguió por la mala vida y, bueno, pues se dedicó al extraperlo, los productos de carestía, ¿no? Pues el azúcar, el aceite, los productos básicos. Y luego hacía también timos con su compañero y amigo Vicente López Copete, que sería otro de los 3 verdugos, los últimos verdugos de España. Que se llegaron a juntar los 3. Sí, claro, los 3 se conocían. Y fueron de hecho, grabados, es que entrevistados. Antonio era discípulo de Bernardo Sánchez. Bernardo Sánchez era el verdugo o ejecutor de sentencias, como le gustaba decir a él, de la zona sur de España. Antonio López era de la Audiencia de Madrid, claro, todos dependían de las audiencias provinciales, y Vicente López Copete, que era el tercero, el que digo que era amigo de Antonio López, era de Cataluña, Aragón y Navarra. Estos fueron los últimos 3 verdugos de España. Pero como estamos reseñando, Antonio López fue el que hizo esa última ejecución, que es la de Puig-i-Cadafalch. Bueno, vamos a seguir conociendo a Antonio. Oye, hay una frase de Antonio López que a mí me impactó muchísimo. Creo que estaba en esta entrevista. Cuando le preguntan qué se siente al matar, si era duro o no era duro. Y él dice que no es ni duro ni no duro. Y dice una frase que es: como un borrego que se mata en un matadero, se siente lo mismo. Esa es su respuesta. Bueno, es que de hecho en estos audios que se han extraído de un documental que se llama Queridísimos Verdugos, de 1977, de Basilio Martín Patino, ahí se refleja claramente la actitud de estos 3 últimos verdugos de España, que hay los 2 delincuentes, digamos, que se reformaron y se apuntaron al final al servicio, como ellos llamaban, el servicio de la muerte, Vicente y Antonio, tienen momentos en este documental que recomiendo a todo el mundo que pueda, que lo vea, en los que de verdad dices, ostras, qué personas más bestias, ¿no? Y ellos dicen, bueno, para mí esto es otro trabajo cualquiera. Funcionarios públicos. Esto es un trabajo que yo estaba perdido en la vida, completamente perdido, y pues por esto me pagan. De hecho... Es que alguien tenía que hacerlo. Al final se dictaban sentencias, pero ¿quién ha dado esa última voluntad? Pues esa última orden. Pues lo tenían que ejecutar los verdugos
que eran al final funcionarios públicos. Así es, así es. Y eso es lo que ellos recalcan en todas las entrevistas que se les hicieron. Pero fíjate que Antonio era una persona, como ya hemos visto, bueno, pues con una vida complicada y que además se hizo famoso por las terribles ejecuciones que hizo. Apenas mató a 20 personas, ¿eh? No hay registradas más muertes por garrote por parte de Antonio, que recordamos que estaba, él se encargaba de todos los de la Audiencia de Madrid, pero era conocido porque era un desastre, porque iba borracho. Y efectivamente, si veis el documental, podéis comprobar que toda la entrevista estaban pues dándole. Así que existe la descripción durísima que hizo el abogado del criminal Jarabo, en la que se cuenta cómo el proceso de muerte fue terrible y duró hasta 20 minutos. Porque, bueno, pues no le había colocado bien el hierro nuestro querido Antonio. A los 3 giros ese cuello no rompió. Bueno, en los 3 giros, sin embargo, ellos lo describen como que es media vuelta. Porque desarrollaron un sistema hidráulico en el que, bueno, para el que no lo sepa, el sistema del garrote en realidad es un palo que tú pones una silla con el respaldo pegada al palo y entonces el verdugo lo que tenía eran sus hierros personales, intransferibles, y eso era lo que él llevaba en la maleta. Y entonces consistía en como un cepo que se pone alrededor del cuello y haciendo palanca con el palo de madera o la viga o el metal, lo que fuera. Sí. Y bueno, pues con una manivela, un manubrio, hacían media vuelta y ellos dicen que con media vuelta ya te podías ir a casa tranquilo porque ya habías hecho tu trabajo. Lo importante ahí que era el colocar efectivamente el hierro justo en el lugar exacto para que ese tornillo o ese hierro que entraba hacia la médula partiendo las cervicales, bueno, pues entrase cuanto antes y fuera una muerte rápida. Claro, aquí había mucha controversia. Habitualmente se ataban las manos por las muñecas y los pies para que no se moviesen. Fíjate, en Zaragoza, luego hablaremos de uno que había en sus últimas muertes, lo tuvieron que retirar a los 70 y pico años porque se le olvidó atar los pies al último reo y se empezó a remover, a saltar y eso fue, al final eran unos espectáculos horrendos. Si lo hacían bien, eran casi premiados y llamados a diferentes sitios, claro. El arte del garrote vil, pues no dejaba de ser también un arte que empezó en el siglo XVIII, el arte de la muerte, de esta forma vil, ¿no? de asesinar. Cuando se aplastaba esa reducción que había del cuello, cuando se hacía bien, a las 2 vueltas, la cabeza se caía, se quedaba solamente colgando de la piel. O sea, esa imagen que tenemos del garrote, de que queda como esnucada la persona, que queda muerta al momento, porque se rompía la cervical con ese corte de médula, pero si lo hacían bien y tenían unos buenos garrotes, lo que conseguían era incluso medio decapitar la cabeza. En una primera época no se cubría el rostro y luego se empezaba a cubrir, porque decían que el arte del garrote vil era que el reo no sacase la lengua afuera. Eso era muy importante y era el pique que tenían entre todos los verdugos. Y si conseguían que él no sacase la lengua, o que decían que en el patíbulo, que era lo más repugnante que ellos consideraban, se consideraba una especie de triunfo. Los garrotes, que hubo una muerte de 7 personas seguidas, a la par, que mataron. No me acuerdo ahora dónde era, si fue en Jerez, donde, imagínate, uno a uno, cómo iba pasando con esas medias vueltas y les iban rompiendo el cuello. Claro, ellos creaban, al final un herrero con cierta habilidad podía generar un garrote que, como he dicho, no pesaban más de 7 kilos, iban en una maleta oscura negra y los guardaban como sus armas de trabajo perfectas. E incluso los coleccionaban. Les ponían nombres de amigos, nombres de santos, y cada uno estaban marcados por ellos.
Hay uno de ellos que fue un Gregorio Mayoral, que luego hablaremos de él, de la audiencia de Burgos, como un día que empezó a llover, él se abalanzó a su garrote, porque era lo que más preciaba, y lo empezó a secar, lo empezó a mimar, le ponían grasa, lo dejaban perfecto, y nunca se separaban de sus garrotes, porque era el desarrollo perfecto que cada uno iba añadiendo a estas armas letales. De hecho, había una serie de herramientas que siempre se consideraban relacionadas con los verdugos, ¿no? Una, los hierros, otra, la aceitera, y la llave inglesa. Eso siempre tenía que estar en el maletín. Pero, bueno, yo no sé si sabes cómo llegó a España, porque al final el garrote es una técnica de muerte que se usaba, desde tiempos inmemoriales. De hecho, la mujer de Mao Zedong fue ajusticiada por garrote. Bueno, hablaremos, es que esto es como la guillotina. La guillotina no es un invento de Guillotín, del médico francés, sino que es que viene de siglos antes por toda Europa, es que él la desarrolla esa técnica. Hablaremos de diferentes técnicas hizo su prototipo de muerte. Pues es un mundo muy interesante, hay que conocerlo, y que esto no son leyendas, que esto ocurrió, y hablaremos de cómo es duro, pero cómo se desmembraban y se iban a las diferentes localidades con los miembros para que se viese que se había impartido justicia. Pues aquí en España entró la primera vez con Alfonso X el Sabio, que además se ejecutó así a su hermano. Con sus cántigas. Con sus cántigas, bien. Tenía que decirlo. Y en 1734, Felipe V sustituyó la decapitación o degüello que se hacía para la clase alta, para los que habían cometido algún tipo de acto delictivo de la clase social más alta. Se les permitió morir sentados a través de esta forma del garrote, ¿no? Porque morir sentado era pues una forma un poco más digna de morir. Después, cuando en la Revolución Francesa llegó el ejército napoleónico, sí que trajeron también el garrote como forma para todo el mundo. O sea, se popularizó. Eso que antes existía solamente para la clase más alta, de repente se popularizó como elemento de muerte capital para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que a Fernando VII esto no le pareció bien, y cuando vino la Restauración, pues lo quitó. Aunque finalmente, en 1832, el 24 de abril, y por el cumpleaños de su esposa, la regente María Cristina, años después, concedió al pueblo el que tuvieran ese regalo de que todos muriesen en garrote vil, como se había hecho durante la época de la ocupación francesa, ¿sabes? O sea, recuperó este privilegio para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera morir sentado. Y fíjate que existió en nuestro país hasta 1978, que se abolió con la Constitución. Pero la última muerte en España fue, como ya hemos comentado, Puig-Antich, el 2 de marzo del 74, a manos de Antonio López, que, si recuerdas, he dicho que era de la Audiencia de Madrid. Él se encargaba de la Audiencia de Madrid y de toda la zona centro. Pero su amigo Vicente López Copete, del que hemos hablado, que también se dedicaba al extraperlo y algunas tropelías durante su juventud, bueno, pues él era el encargado de la Audiencia de Barcelona, pero parece ser que ya no estaba en su mejor momento, entonces lo sustituyó su amigo Antonio López en esta última ejecución. Bueno, claro, las española. muertes van no progresando, sino que todos tengan el mismo estatus social, porque antiguamente el que era decapitado, bien sea por espada, bien sea por hacha, habitualmente era la aristocracia, eran las personalidades altas, elevadas. Y entonces, pues a las clases medias, bajas, todas las bajas, la forma de muerte, pues sabemos que era por medio de la horca, por medio de esas formas que tenían. Por ejemplo, les cortaban siempre la mano derecha porque era la mano más utilizada. Cuando había crímenes como parricidios, envenenamientos, incendios, delitos, lo que hacía era quemarse vivo al delincuente, o directamente se le enterraba vivo, se le cortaba después en trozos, o directamente les cocían en aceite. Estas formas de muerte existieron aquí,
y se utilizaron. Entonces, claro, para buscar que no solamente fuesen las decapitaciones para los nobles, bueno, pues una de las formas, como la guillotina. La guillotina se instauró en Francia como un método de ejecución sin sufrimiento y sin discriminación de clases. Todos, ¿qué ocurrió? Claro, que comenzó lo que se conocía como el reinado del terror, que es tras el destronamiento de la monarquía. Esto es muy largo, pues al final, bueno, es una locura, lo de Francia. 16.594 ejecuciones en esa época del terror. Con la guillotina. Con la guillotina. Bueno, hablaremos de ella. Pero... Pues fíjate que hablando de esta distinción de clases, el garrote en realidad ha pasado a la historia como el garrote vil, pero no se llamaba el garrote vil. El instrumento era garrote. Entonces había 3 formas. El garrote noble, el garrote común y el garrote vil. ¿Qué pasa? El garrote común obviamente era, pues tú te sientas, te hacían esto, ¡pam!, ya está. Pero el garrote noble consistía en que tú tenías el honor de asistir a tu ejecución en caballería, con la cabeza descubierta y con todos los honores. Pero el garrote vil era, como has comentado antes, se iba en burro, mirando hacia atrás, hacia el culo del burro, y con la cabeza cubierta. Entonces ese era el garrote vil, que era el que más castigo tenía porque bueno, el acto delictivo que hubieras cometido era muchísimo peor y además pertenecías seguramente a una clase social bastante abajo. Sí que me gustaría comentar que durante hasta una primera época, desde el medievo hasta que casi se instaura ese método, casi por Fernando VII, es un poco el que intenta generar, ¿no?, estos estatus que estamos hablando. Lo que se hacía era el descuartizamiento. Entonces, claro, una persona era ejecutada por denuncias que había en diferentes localidades, era juzgada y luego la sentencia. Bueno, pues lo que ocurría es que para ver que se había impartido justicia en esas localidades, con esta persona, se enviaban diferentes partes del cuerpo. Entonces, una vez que se ejecutaba, comenzaba el desmembramiento, dependiendo de las denuncias. Yo tengo aquí uno de que tuvo 8 denuncias por robo y muertes y maldades en Valencia. Pues hubo que cortarlo en 8 partes. Claro, como no tenían más, se enviaban las vísceras. Entonces, ¿cómo se enviaba? Imagino que en carromato. A una localidad se enviaba la mano, a otra mano, las piernas, los pies, la cabeza, y se colocaban en unos peirones que había en las entradas de los pueblos. No solamente son amuletos de protección los peirones y son lugares sagrados y santos, sino que también se utilizaban los que estaban a las entradas de las localidades para colocar este tipo de miembros que había de cuerpos. Como un aviso, ¿no? Cuidado. Bueno, realmente era como decir, tranquilos vecinos, que lo han capturado y se ha impartido justicia. Y esta persona que os robó, esta persona que mató al vecino, aquí está la muestra de que le han matado. Hay casos tremendos. En Zaragoza alguna vez lo he comentado, al final, pues lo que yo más he estudiado, mi ciudad. En la Puerta del Carmen, mítica, clásica, cualquiera que venga hasta aquí, ¿no?, de los pocos monumentos que sobrevivieron a esa invasión napoleónica con los sitios, la batalla de los sitios, pues allí llegaban a avisar, decir, por favor, que vengan a retirar los restos porque es inhumano el olor que había, putrefacción. Estaba recubierta de manos, de cabezas, de pies, de vísceras. Entonces se iban llevando a diferentes localidades. Y yo me acuerdo que en un pueblo fronterizo con Castilla, hace unos 12, 15 años, yo me encontré frente al ayuntamiento una puerta donde todavía se conservaban los huesos de una mano con un clavo en el centro. Fíjate. En el alto de la... Es que me acuerdo perfectamente. Faltaban las falanges, pero es que estaba casi como momificado, osificado, ¡fum!, y con el clavo en el centro de la mano. La verdad es que ellos prácticamente tampoco sabían muy bien qué es lo que era. Pero luego tú lo ves y dices, bueno, pues esto, lógicamente, es que se ha impartido justicia aquí. Entonces esos robos, esas muertes, luego había el desmembramiento. Y claro, la gente se tenía que acercar porque eso era un espectáculo. Es que hay que imaginar a los chavales, no lo sé, que estarían comiendo frutas, pipas, no sé qué se comían en aquel momento, pero es que eso era el espectáculo. Por eso he comentado que los verdugos tenían sus adeptos e iban con ellos. ¿Que el verdugo va a actuar en Burgos?
pues iban sus adeptos hasta Burgos a ver cómo iba a ser la actuación. Era como los toreros, que esperaban a las puertas de la plaza, a las puertas del teatro, a las puertas del cadalso, a ver qué tal lo iba a hacer, a ver si lo hacía bien. Se le aplaudía, se le escupía, se le insultaba. Por eso ellos decían, oiga, nosotros somos funcionarios, trátennos bien también. Nosotros lo pasamos muy mal. Y luego hubo muertes, muchas muertes de verdugos. Verdugos que se acabaron suicidando. Diferentes personas de la familia se acabaron suicidando. Ellos lo que buscaban muchas veces es cambiarse la identidad, se escondían. Muy pocos verdugos estaban orgullosos de lo suyo, se reunían, simplemente los últimos fueron. Y hablaban de sus éxitos, sino que tenían que huir, vivían en otra localidad, porque la gente les linchaba, la gente no quería mezclarse ni con él ni con su familia. Aquí los verdugos en Zaragoza vivían en extramuros, tenían que estar en la zona del Puente de Piedra, después de la Puerta del Ángel, porque no estaban bien vistos. Eran los emisarios de la muerte. Pero alguien tenía que hacer ese trabajo. Entonces luego hay las crónicas de Pío Baroja, son espectaculares sobre cómo se hablaba y cómo se convivía con los verdugos. Hay una película en la que se cuenta muy bien esta realidad social que duró hasta los años 80 prácticamente en España, que es la del Verdugo de Berlanga, 1963. De hecho, si puedes poner el corte número 3. ¿El número 3? El 3. ¿Nos dejamos el 2 para después? Sí. Venga. Vamos a hablar de cómo veía la sociedad y qué es lo que comentaban cuando pasaba un verdugo al lado. Pues vamos a escuchar el audio número 3 de Silvia. ¿Has visto al verdugo? Sí. Estaban pagando. Sí. Oye, ¿cuánto cobraba por esto? Yo qué sé. La verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. ¿Y a mí que me cae simpático? ¿Sí? Pregúntale a este si le es simpático. Hombre. Adiós, señores. Vaya usted con Dios. Oye, ¿por qué no le decimos que suba? Y así nos lo cuenta todo. No, yo no le digo nada. Me revienta. Yo sí, a mí me da mucha lástima. Que me voy, ¿eh? No, hombre, no, espera que un poco. me voy. Oiga. Bueno, acabamos de escuchar el trozo de la película. Película documental. No, este es el Verdugo de Berlanga. ¿Vale? Entonces, como ves, aquí hay... ¿Has visto al Verdugo? De hecho, lo están hablando dos que pertenecen a la funeraria, que recogen el cadáver del ejecutado por el verdugo, ¿no? Esto es prácticamente el inicio de la película. Y hay dos de la funeraria que uno dice, pues me cae simpático. Parece una persona normal. El otro dice, yo me lo cruzo en un bar y pensaría, en la vida diría que es no verdugo. Tiene aspecto de no verdugo. tiene aspecto de verdugo. ¿Cómo sería ese aspecto de verdugo? Y hay otra pregunta que se hace, dice, ¿cuánto cobrará por esto? Bueno, pues tenemos la respuesta porque precisamente en el documental, en la película de Queridísimos Verdugos, sí que hay uno de ellos que comenta que cobraba 7.400 pesetas al mes, claro. Claro, ellos tenían su salario mensual. Hay un verdugo que estuvo años estaban años sin actuar, muchos de ellos. Bueno, hasta que les llamasen sobre todo en esa última época. Y bueno, pues en esta película todo el rato el argumento gira en torno precisamente a ese miedo o ese reparo que existía alrededor de los verdugos y de toda su familia, porque bueno, de hecho la hija de Pepe Isbert, que es el que hace de verdugo en esta, o de ejecutor de sentencias en esta película, la hija no encuentra marido porque nadie quiere estar con ella en cuanto se enteran de a qué se dedica su padre. De hecho, en el propio vecindario están casi apestados, ¿no? Nadie quiere acercarse a la maleta donde lleva esos hierros. Es una historia muy curiosa porque al final también plantea un problema que había si hubiera seguido esta pena única capital en España. ¿Qué habría pasado? Porque habría habido verdugos que la llevasen a cabo, habría habido gente que se hubiera atrevido a hacerlo. Entonces, ¿qué ocurrió durante, sobre todo los últimos 30 años? Pasada de padres a hijos o familiares. Tu hermano, tu cuñado, tu yerno,
Bueno, y no voy a contar más de la película porque, pues evidentemente la tenéis que ver si no lo habéis hecho. Es preciosa, cuenta este problema social desde un punto de vista humorístico maravilloso, bueno, clásico de Berlanga. Y la verdad que ayuda mucho a entender estas circunstancias de aquel momento. Hubo verdugos, por ejemplo, bueno, pues Gregorio Mayoral, que era de la audiencia de Burgos. Él lo que hacía era apuntar en su libreta absolutamente todo. Las últimas palabras del reo, la expiración, el rostro, la forma. Era como esa libreta de la muerte que él tenía todo apuntado, el comportamiento. Y él creó su propio garrote, ¿no? Fíjate, antes he dicho las 7 ejecuciones. Fue la mano negra en Jerez, 1 a 1, ¿no? Ese emisario de la muerte, como les fue llegando a los 7 que estaban en ese cadalso colocados. Pero en Zaragoza, por ejemplo, estuvo José González Irigoyen. No fue de los más conocidos. Pero dice la gente, ¿el de Zaragoza fue el más reconocido? No, los más famosos fueron el de Burgos y el de Barcelona. El de Zaragoza tampoco se demostraron esas 192 ejecuciones. Es verdad que en la historia se supone que es el que más ha ejecutado de la historia conocida, este de Zaragoza, pero tampoco está muy claro. Él nace en 1812, fallece en 1896, y lo que has dicho, esa herencia, hijo, hermano, primo, sobrino, todos van a ser verdugos en diferentes puntos. ¿Qué es lo que ocurría con él? Que tenía una edad tan avanzada, estaba tan mal físicamente, que no podía subir ni las escaleras al cadalso. Y esa última muerte, con 78 años, que no le salía bien, pues se le movía el hombre, no había atado los pies, esto estaba mal visto. Entonces el propio juez dijo que le abrió un expediente y dijeron que hasta aquí, que esta persona no podía seguir trabajando, pues que ya no era una muerte digna sin sufrimiento, sino que existía sufrimiento. Había cuerpos que podían estar 20 minutos agonizando en aquel lugar del garrote vil. Entonces, si no se ponía bien, como pasaba con la horca. La horca, que fue un método pues, muy extendido en España hasta el siglo XIX. Claro, esa forma antes era la decapitación por espada o hacha. Y además la espada estaba siempre pues, para los nobles, todo muy correcto. E incluso se les llegaba a consentir que no fuesen públicas según qué muertes, pero cierto es que se eliminó porque no era sencillo. Esto es solamente de películas, esas películas que van en el campo de batalla, cortando cabezas con una espada. Bueno, y a caballo ya ni os cuento, eso es imposible. O sea, tendría que ser casi un milagro para conseguir un corte limpio, perfecto, separar la cabeza del tronco. Es que eso ni de forma estática prácticamente se consigue. Es que ni con el hacha se conseguía. Se llegaban a pegar 5, 6, 8 hachazos hasta que se conseguía cortar una cabeza. Hacerlo de forma limpia muy pocos eran capaces. Si ya eran poco capaces, teniendo preparado el cuello, que las camisas estaban abiertas por la parte delantera y trasera, eran como una especie de baberos que se retiraban, generaban aquí un cuadrado en ambos lados, entonces se colocaba y ya se decapitaba. Esas decapitaciones, si ya no les salían bien estando delante, imagínate en un campo de batalla. Bueno, pues lo que hacían, pues cortar la yugular, la tráquea, y pues morían ahogados o directamente desangrados. Pero eso de cortar cabezas ir con la espada, yo eso obviamente no me lo creo, y eso al final es parte de Hollywood. Pero aquí que teníamos el método de la horca, que atrás queda ya la fuerza física y la pericia del verdugo con esa espada, y queda atrás el lamentable espectáculo de no conseguir separar esa cabeza del cuerpo. Claro, se crea y se empieza a buscar la horca, que era muy importante, aunque sea duro, la caída larga, una longitud proporcional al peso del reo. Por eso cuando se inventó el escotillón, lo hizo todo más sencillo. Al final era tirar de una palanca, y aquí dijeron, bueno, pues esto igual es el final del verdugo, porque antes que tirar una palanca, cualquiera puede tirar una palanca. Pero aquí llegaba el arte del nudo. El escotillón, que era eso que hacía que la trampilla del suelo... La escotilla. Claro, se quita la trampilla del suelo, entonces cae el reo y se ahoga así, ¿no? Está el peso con la longitud, ahorca, sí. Exacto. Y ese peso con longitud lo que hace es, bueno, pues romper. Y conseguir no decapitar,
porque según qué longitud podías decapitar a la persona. Eso ya podía ser un espectáculo de antes con lo siguiente. No se puede comentar lo del nudo. Bueno, el nudo tenía un arte. El nudo no era colocar un nudo alegremente recto ni por detrás. O sea, lo de poner los nudos por detrás, eso no existía. El nudo se ponía a la izquierda. Entonces se colocaba en la parte baja, a la izquierda de la mandíbula, y de esa forma comprimía las carótidas y arterias y presionaba la sangre sobre el cerebro. Por lo cual moría de una forma fácil y rápida. Si se ponía en el lado derecho, terminaba detrás en el cuello y entonces se moría estrangulado. Se prolongaba esa agonía. Entre sufrimiento hasta que se ahogaba. Se ahogaba los agonizantes y los ruidos que emite. Entonces, también tenía su arte. Esto no tenían que comprobarlo, tenían que aprender de ello. Pues eso, ponían el nudo aquí. Entonces tenía que caer de frente con el nudo lateral. Pero si lo ponían en la derecha, ese nudo se corría hacia atrás por la mandíbula. Por eso, cuando vemos también en el cine o en el arte, porque esto al final fue un gran reclamo para las artes plásticas. Los pintores, hay unos cuadros maravillosos y es el mejor de los vestigios de saber cómo funcionaban los cadalsos, cómo estaban perfectamente organizados, el pueblo por un lado, las autoridades, el verdugo, los cofrades, que son los que luego iban a recoger ese cuerpo, iban a darle cristiana sepultura. Y luego, claro, los momentos de la horca también era muy importante porque era una denigración para el delincuente y la familia, porque el que moría por la horca se consideraba una muerte maldita. La muerte maldita porque las almas de los ahorcados nunca descansarán en el más allá, nunca irán al cielo. Por lo cual la muerte por ahorca es una muerte maldita. Y la horca se consideraba una muerte para que no descansase nunca ese reo. Al igual que ocurría cuando se quemaban en fuego. Cuando se quemaban en fuego era para que el alma prendiese y nunca regresase al cuerpo. Entonces también tiene su propia simbología. Por eso estas muertes también están muy, muy estudiadas, como digo, hasta Fernando VII, que es el que apuesta por el garrote vil, quita atrás. Apuesta porque no le queda otra. Quita atrás la horca. Porque a los españoles les había parecido bien esto que había instaurado como única pena capital el ejército napoleónico. Es lo único bueno que se sacó de allí, que todo el mundo tuviera acceso a una muerte más o menos digna, una ejecución digna. Pero, bueno, me parece curioso el cómo atraía esto a la gente, ¿no? Las ejecuciones, tanto esas tan medievales que estabas contando, ¿no? De quemar a la gente o de los hachazos, de separar la cabeza del cuerpo de cualquier manera. Los autos de fe. Sí, claro. O estos ahorcamientos. Pero luego, durante el siglo XVIII, XIX, XX, que es algo tan cercano a nosotros, y existía, bueno, pues un deseo de verlo, que como has comentado al principio, iban incluso los niños, ¿no? Era como un espectáculo para todo el mundo. Lo que pasa que esto ocurrió en España solamente hasta 1890, con la última ejecución pública que se hizo en Madrid con Higinia Balaguer. Hablamos de ella en el otro abismo. ¿Hemos hablado ya de ella en el otro abismo? Ah, vale, es que no sé si hemos llegado a hablar de ella o está en el congelador todavía por hablar de ella. La asesina del crimen de Fuencarral, bueno, por lo menos la que pagó por todos los que estuvieran implicados. Yo creo que no fue ella. Entonces, esta chica, que era de Ainzón, un pueblo muy cercano a la localidad de Borja, en Zaragoza, pues efectivamente fue la última ejecución pública en una plaza. A partir de entonces se hacía en los patios de las cárceles o en cualquier lugar que consideras en esas prisiones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay algunos de los verdugos que contaban que para ellos depende de quién era la persona a la que tenían que ajusticiar, aunque era su trabajo,
pero había veces que no veían el sentido y que estaban deseando que llegase el indulto. Algo que también se refleja muy bien en la película del verdugo, de Berlanga. Estaban deseando todo el rato que llegase el indulto y a veces no llegaba. Por lo que llegaron a hacer declaraciones como esta de Bernardo Sánchez al final ya de sus días como verdugo. Esta vida realmente es una vida ante todo y siempre todo muy egoísta. Y el egoísmo no lo conozco. No envidio a nadie. La vida realmente no es digna de vivirla. Son momentos muy graves, muy difíciles. Tan graves son que yo, siendo el voto de sentencia y el decano de ellos, hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas. En esta vida nadie es dichoso, nada más que el que se propone serlo. Silvia. Bueno, ahí escuchábamos a Bernardo Sánchez, este último verdugo de toda la zona sur de España, que, bueno, pues como has escuchado, tiene un tono de melancolía, de ansiedad, ¿no? Yo lo percibo así, y quizá como de culpa de haber matado. Apenas mató a 15 personas pero, bueno, pues se encontró... Eso no justifica el haber matado a pocos o muchos. Hay veces que dicen, es que estos han matado a 10. Es que hay veces que igual uno vale por 100. Sobre todo en el caso de Bernardo, cuenta también en la entrevista de Queridísimos Verdugos que, bueno, pues recordaba un caso en especial de un chico pues que en realidad no había sido consciente de sus actos, era una persona con algún tipo de discapacidad mental y no era consciente de que había cometido un delito. Entonces estaba allí y decía, bueno, pero entonces ya no voy a volver a ver el sol. Y el verdugo, junto con el psiquiatra, decía, bueno, vas a poder estar mañana jugando a las cartas con los angelitos. Ah, vale. Y entonces él se quedaba un poco más contento, ¿no? Había veces que incluso el verdugo, junto con el personal que estaba allí en representación de la sociedad, porque estaba normalmente el juez, un psiquiatra, un médico que certificase la muerte, había representación de las fuerzas del lugar. Y bueno, pues ellos se tenían que enfrentar con situaciones evidentemente que no eran cómodas, pero que al final tenían que cumplir. Como tú bien dices, eran funcionarios y tenían que hacer su trabajo, pero desde luego, incluso en muchas situaciones, Bernardo, por ejemplo, lo cuenta también en esta entrevista, que dice que la primera mujer a la que le tocó impartir justicia, bueno, pues incluso era prima de su mujer. Así que fíjate, vaya situaciones. Y mira la presión cuando decimos cuánta gente podía haber agolpada en estos sitios. Se estima que lo mínimo eran 1000 personas, lo mínimo. Pero es que iban los forasteros, que se conocen, a recorrer las ciudades para ver estas matanzas. Se llegaron a registrar más de 50.000 asistentes a ejecuciones. La media en España es 20.000 asistentes a una ejecución. Si tú eres la persona que va a ejecutar ese verdugo, estar ante 20, 30, 50.000 personas en silencio o en murmullando, nerviosos, ansiosos. Tú imagínate que empiezan todos a insultarte, a escupirte, a perseguir a tu familia. O tú imagínate una aclamación. Eso es un campo de fútbol completo, ¿eh? Ojo. O sea que era... Con los niños, ¿no? Claro, la muerte era completamente diferente ahora. Cuando hablamos de los autos de fe... Perdona, con referencia a esto que estabas diciendo, simplemente un apunte. Precisamente Antonio López, el que decimos que es el último que ejecutó con garrote vil en España,
tenía la fama de que pues efectivamente se le había subido un poquito. Y aparte de ir un bebido de más, de agua con misterio, pues su actitud era prácticamente, la describían como la de un torero cuando sale a la plaza, brindando la muerte que acabo de hacer con mi arte, porque al final eran artesanos de la muerte, ¿no? Pues tenía un poco esa actitud, eso es lo que cuentan de Bueno, de pues se Antonio llamaban López. las bebidas espirituosas, para generar un altivismo de espíritu, levantar ese espíritu, porque si no había algunos que estaban obligados a hacer ese trabajo. Era su trabajo. Y si era un familiar, pues lo tenían que hacer. Y tenían su obligación, pero tenían su salario. Lo que hablaba antes de los autos de fe, que muchas veces generalizamos en la Inquisición. La Inquisición española, pues como he insistido tantas veces, muy pocos años persiguió la brujería. No es tema para hoy. Pero cuando condenaban a un culpable en una sentencia de Inquisición, habitualmente era condenado a ser azotado mientras recorría las calles. Si era varón, iba sin ropa de cintura hacia arriba, y ellos estipulaban la cantidad de azotes que iba a darle el verdugo. O a pasear con los sanbenitos, o esa forma de portar cirios, donde los cirios amarillos y ellos eran vestidos con ese San Benito, o el saco Benito, donde les colocaban esa especie de mitras también en la cabeza, las casullas con esa tela que portaban la cruz de San Andrés en el centro. O sea que aquí las persecuciones han sido para todos. Zaragoza hubo, creo que no nos apetece, a Silvia no le va mucho a hablar hoy de este tema, una de las principales ejecuciones que hubo fue la del Justicia de Aragón, la de Juan de Lanuza V y Ximénez de Urrea, que fue un antes y un después en las legislaciones de forales aragonesas en Europa, podemos decir. Fue un azote para todo el país y al final, bueno, pues Felipe II ordenó ajusticiar a una de las personalidades más nobles que existían y más protegidas. Aragón contaba con su propia cuenta. Bueno, a día de hoy no es aplicable. Jurisdicción, sus propias leyes, el foral, el estatuto aragonés, y luego tendríamos las leyes reales. Bueno, pues ahí hubo unos problemas con Antonio Pérez, el secretario personal de Felipe II, que era un jeta, pero se vino amparado en Aragón, y al final pues Juan de Lanuza era un pobre chaval de 20 y pico años, 28, casi 30, donde estuvo mal asesorado y... Que era el Justicia de Aragón, era el que representaba precisamente esos derechos del pueblo aragonés para que pudieran tener justicia, ¿no? Para que recibieran esa justicia de una forma correcta y se aplicase como se debía. Claro, entonces, que a día de hoy sigue existiendo esta figura, exacto. Pero claro, ahora es no nos diferente. ejecutamos. No. Entonces, Antonio Pérez, que era el secretario personal de Felipe II, se amparó en los fueros de Aragón y dijo, bueno, pues si me quedo en Aragón, igual no me matan, no me captura el rey. Y así fue. ¿Qué pasó con Juan de Lanuza? Pues lo siento mucho, pero era un poco chulesco. Chulesco, listillo, y meterse con el rey, pues nunca es bueno. Sobre todo en aquella época. No se metió, simplemente llevar la contraria al rey. Amparó bajo las leyes forales aragonesas a un ciudadano, bueno, que no era ciudadano, era hijo de una mujer de Calatayud, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y... De la granja de San Pedro. Pues eso, un saludo. A los de la granja de San Pedro, que hay 3 habitantes o 4, no hay más. Y entonces yo creo que simplemente él creía que estaba ejerciendo efectivamente su buen hacer. Era lo que le tocaba. ¿Pero tú crees que debes de llevar... Es que llevar la contraria al rey? Bueno, es que estábamos cuando en un momento estabas en avisado el que... y decía el rey, no hagáis eso, que la vais a liar. Pero es que el rey recuerda que en aquel momento también estaba ejerciendo... estaba haciendo muchas presiones para que los ejércitos de toda la zona norte de Aragón, pues estuvieran ahí evitando los conflictos con los franceses, sí, ¿no? Entonces, a ver, se estaban aprovechando se llegó mucho a plantear de la población. invadir el sur de Francia. Claro, se estaban preparando para ello. Entonces había muchas conspiraciones, había muchas conjuras y no había un buen clima entre Aragón y el reino. Pasa esto, Juan de Lanuza, que llevaba 3 meses como justicia desde la muerte de su padre, porque en este caso pues, también era hereditario. Como los verdugos prácticamente. Bueno, pues él pensó que estaba haciendo lo mejor, pero
Probablemente porque estaba mal asesorado por los que le rodeaban, no lo sé, pero él dijo, no, es que yo lo que tengo que hacer como Justicia de Aragón es esto. Bueno, pues al final él acabó en el patíbulo. Fue una muerte muy compleja, porque al final es la persona más importante, es decir, desde el punto de vista de todo el mundo de las leyes, del derecho, pues claro, la cantidad de personas que le podían proteger podía derivar en una guerra civil. Uh-huh. Y claro, vinieron aquí miles de soldados para proteger ese momento. Al final, cuando él fue ajusticiado, se ajusticiaba siempre habitualmente de madrugada o cuando salía el sol, eran las primeras horas. Esas ejecuciones que llegaron hasta los fusilamientos eran en cuanto salía el sol, se fusilaba. Claro, cuando se ejecutó fue prácticamente sin nadie. No podía asistir la gente. La gente que estaba en Zaragoza, el pueblo no podía ver la ejecución del Justicia y no se pudo ver. Pese a todo lo que digan, no se vio. Estaban las calles acordonadas, protegidas en una zona cercana a la Plaza del Pilar, como sería el actual, más o menos, mercado central, y ahí estaba protegido y no fue la gente ni se pudo acercar. Estaban las calles completamente sitiadas por diferentes ejércitos que vinieron hasta Zaragoza y no. Cuando decían, no, es que fue multitudinario. Mentira. Fue multitudinario. El acceso hasta la plaza... Es que estos detalles... Porque en realidad nadie se creía que eso fuera a pasar de verdad, porque era como impensable. ¿Cómo van a matar al Justicia, no? Sí, pero a día de hoy tienen unos cronistas, gente que empieza a decir, es que estaba todo Aragón viéndolo. No había nadie viéndolo. Porque se hizo para que nadie viese esa ejecución, porque no querían que se viese y fue por espada. Bueno, algún día hablaremos de ella. Bueno, no, pero precisamente sí, vamos a hablar de eso. También los cronistas e incluso algunas pinturas describen este momento con un hacha. Pero sabemos que no fue con un hacha. ¿Por qué? Pues porque gracias a Salvador Baena, nuestro querido y amigo forense de aquí del Instituto Anatómico de Aragón. ¿Medicina legal? De medicina legal. Para que no se nos enfaden. Perdón, las cosas de antes. Es que como estamos hablando de épocas antiguas, de un anatómico forense. Claro. Entonces, pues gracias al estudio de los restos por parte de Salvador Baena, hemos podido saber que no fue con un hacha desde atrás, sino que había una muesca en la parte delantera de la vértebra. ¿Y eso qué significa? Efectivamente, que fue degollado. Degollado y entonces ya se arrancó la cabeza. Pero fíjate, lo que el doctor Baena siempre ha dicho es la pericia tan grande que tuvo ese verdugo, porque de un corte limpio, y además... salvarla. Se veía perfectamente la trayectoria. Era diestro, ¿no? Era diestro. No solamente lo mató de un corte limpio, sino que además le separó la cabeza del resto del cuerpo, solamente de un corte. El verdugo no era el de Zaragoza, eso también lo puedo decir. El verdugo vino también de fuera, porque el verdugo aquí, a ver cómo lo haces ahora, ¿sabes? E incluso los capitanes, todos los que organizaron ese séquito de protección, también se tuvieron que ir de Aragón. Es decir, aquí nos vamos todos fuera. Pero bueno, pues el tema de Juan de Lanuza, pues los aragoneses, pues seguro que muchos se me echan encima, pero para mí el rey se portó bien. El rey podía haber pasado perfectamente por cuchillo a casi todos los nobles de Aragón por proteger al propio Justicia y casi montar una revuelta tremenda. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero... Bueno, bien, es mi opinión. Oye, aquí me gusta a mí dar mi opinión. Ya que estoy claro que sí. en este abismo que puedo opinar de temas de lo que... El otro también, podemos opinar de lo que queramos, pero al final son temas que no abrimos melones, pues porque nos escuchan de todo Aragón y al final es un medio público. Pero aquí, pues sí, pues el rey podía haber pasado por el cuchillo a todos los nobles que hubiese querido y solamente lo hizo con Juan de Lanuza, era decir, oiga, ya está bien, justicia, punto, no sigan llevando la contraria al rey, y se apaciguaron las cosas. Es más, cuando lo detuvieron, le dieron la espalda prácticamente todos sus compañeros. Cuando lo sacaron del Palacio de Justicia, ahí al lado de la Plaza del Aseo actual, ahí lo dejaron y dicen, aquí te quedas y nosotros no te vamos a sacar la cara, a ver si va a venir el otro y nos pasa por el cuchillo a todos. O sea que fue bastante complejo. Es que da para un programa el de Juan de Lanuza. Bueno, estamos hablando efectivamente de esa decapitación o degüello, pero ya hemos dicho que el propio Felipe V es el que en 1734 es el que instaura el garrote
como hemos contado. Y esto se convirtió, fíjate, a pesar de que existía desde tiempos inmemoriales, en todas las culturas de Eurasia, que se sepa, aunque también seguramente se hacía en América, bueno, donde hay constancias en Eurasia, se convirtió en una iconografía española absoluta que se retrataba en momentos completamente normales de la sociedad, ¿no? Pues en esos grabados de Goya, en muchos momentos. No, lo de Goya es espectacular. Ver. Él es el verdadero espejo de este tipo de muertes. Los degollamientos, el garrote vil, cómo lo plasma. Pues eso, es increíble, Desmembramiento. Cómo están en los árboles, las cabezas, los troncos. Es brutal. Y de hecho, en muchos países al garrote se le conoce como el garrote español. ¿Cierto? Es curioso, ¿no? Que no sea un invento español, pero al final es donde más se utilizó o con lo que más se identificaba al verdugo aquí en nuestro país desde el siglo XVIII. Como la guillotina, que se entiende que es un instrumento francés. Claro, la guillotina de Josep Ignaz Guillotin, yo no sé francés, no sé si lo pronuncio bien o mal. Josep Ignaz Guillotin. ¿Ves? Yo si fuese alemán os lo decía. Guillotin. No sé. Cuando en 1789 él lo que hace es perfeccionar este método. Entonces lo que he comentado al inicio, que comienza ese reinado del terror. El terror directamente, que lo llaman cuando hay un destronamiento de la monarquía. Y es un momento de frenesí, de locura en toda Francia. Y recordar las cifras, 16.594 ejecuciones. Claro, esto era rápido e indoloro. Así se evitaba pues lo que hacían, las barbaridades que hacían a la gente del pueblo, del estatus más bajo, donde estaba la horca, estaban los descuartizamientos, la hoguera, la flagelación pública, las rupturas, cómo se rompían los huesos con pesas hasta que se iban ahogando o directamente se iban amputando las extremidades, y el atenaceamiento. ¿Qué es eso? Esto me parece brutal. Es hasta la muerte con unas tenazas arrancar trozos de carne. Wow. Es como un desollamiento pero con la carne. Entonces lo iban cogiendo, iban arrancando. En fin, que la guillotina se utilizó desde el siglo XVI, que esté documentado, y este médico lo que hace es perfeccionarlo con una hoja de filo oblicuo, y entonces se hace ese corte limpio. La primera se preparó en 2 semanas, se probó con cadáveres humanos y con cadáveres animales, hasta que ya vieron que estaba perfecto, y Jacques Pelletier, que fue el primer ejecutado por robo con mano armada, él fue el primero que se ejecutó por la guillotina, pero claro, luego pasaron personalidades como Robespierre, María Antonieta, pasó Luis XVI, o sea, que fue tremendo, ¿no? La última ejecución fue, ojo, en 1937, la pública en Francia, a las 4:30 de la madrugada. La última ejecución fue en 1977, un 10 de septiembre. Y también, como ocurría en España, empapaban esos pañuelos. Imaginad la muerte de un rey, imaginad la muerte de una reina, la muerte de un noble, pues sus adeptos intentaban siempre dejar como si fuese una pequeña y antigua reliquia. No quiero acabar sin hablar también de uno de los métodos más extendidos, sobre todo cuando es tiempo de guerra, como son los fusilamientos, que se hacían también al amanecer, se hacían en esa hora de la salida del sol. Pero hay una cosa que yo no sabía y lo desconocía, que era que claro, al final los militares habitualmente que les encargaban este tipo de fusilamientos, para que no sintiesen una responsabilidad individual de que su disparo había sido fatal, entre todo el pelotón de fusilamiento había 1 o 2 armas con balas de salva, con balas que no llevaban bala como tal, ¿no? Que no mataban. Sí, y se hacían balas de salva, entonces nadie sabía qué arma le daban, cuál llevaba la bala de salva o cuál llevaba la bala para matar. Y si no morían, pues estaba el tiro de gracia, lógicamente, porque en los fusilamientos no se moría habitualmente. Y hasta que no llegaba el médico, tenía que llegar el médico. Y entonces el médico decía si alguien había fallecido o no. Y si no había fallecido 1 hora después o más, entonces ya se iba y se daba el tiro de gracia. Había gente que estaba 1 hora, 2 horas
agonizando hasta que llegaba ese médico a decir qué es lo que Y ocurría. claro, habría gente vigilándolos, ¿no? Obviamente, pero igual algunos pudieron escapar. Seguro que muchos pudieron Sí. escapar en ese momento, ¿no? Sí. Y hasta que Se llegaba ese tipo de hicieron- gracia. Pero fíjate, me ha sorprendido. Me gusta conocer estas cosas nuevas como las balas de salva, que se repartía una o dos armas cuando había un pelotón. Es decir, hay una o dos que llevan una bala. Silvia, Simplemente me gustaría reflexionar, ¿no?, sobre el trabajo de la muerte, que, bueno, hoy en día existe de otra manera, no son ejecutores, pero sí que en relación, de nuevo, a la película del verdugo, en la que aparecen estos personajes de una funeraria, ¿no?, pues hay gente que a día de hoy sigue teniendo problemas con relacionarse con estas personas que tienen este tipo de empleos. Me parece muy curioso las supersticiones que existen a día de hoy e incluso el no querer tocarte, no te vayas a manchar. Bueno, es algo, desde luego, digno de estudio de nuestra sociedad, en la que la muerte se ve como algo tan extraño y tan a evitar. Obviamente, tenemos que evitar todos morir. No, esto no es un consejo que haga falta decir. bueno, pues es una etapa de Pero- la vida natural, nacer, vivir y Pero morir. hablar sobre ella, la verdad es que se lleva muy mal, y ¿Por todo qué? lo que tenga relación con este mundo que se ve tan oscuro, A mí ¿no? me gusta hablar de la muerte. Me gusta y es necesario hablar de la muerte. Porque luego cuando siempre viene de forma sobrevenida, llegan los disgustos. Fíjate, ¿Sabes cuál a es mi ti conclusión? últimamente las funerarias, bueno, pues te han ayudado precisamente mucho, ¿no? Te han ayudado en un momento de tu vida a hacer papeleo, a hacer... Muy Bueno, pues buenos es que- amigos y gente que les aprecio un montón. Y ya sabes que tengo amigos magníficos en el mundo de las funerarias. Y hacen también un trabajo, yo siempre Es lo que es digo. tan necesario. Es el único trabajo es que seguro y necesario. todos somos clientes, ¿sabes? Y qué de esto. importante el trato al público, el trato al cliente, ¿no? Porque estás en un momento de tu vida en el Suena que... duro clientes, sí, pero es que son clientes, son una empresa. Efectivamente. Bueno, a ellos seguro que no les gusta decirlo así, ¿no? No, bueno, pero lo digo yo un poco de forma jocosa de que todos somos clientes y todos vamos a pasar por allí. Mira, ¿sabes cuál es mi conclusión de todo esto? Que esto que estamos leyendo como una época pasada, estamos diciendo los incubados, los desmembramientos, la horca, Pero, la ojo, guillotina, esto hasta existe. 1974, aquí. Sí, no, pero los métodos que parecen brutales medievales es que esto sigue existiendo en el mundo. Y esto se sigue haciendo. ¿Y sabéis qué es lo más preocupante de todo esto? Que Silvia está diciendo cuándo finalizó ese garrote vil. El problema es que nosotros repetimos nuestra historia. Y seguro que si viene un momento bélico, viene un momento complicado, estos métodos se pueden llegar a recuperar. Y lo que nos parece una época ya pasada que sonreímos y qué bonito que llevamos la luz, siempre se vuelve a tropezar. Siempre volvemos a caer. Y nunca aprendemos de todas estas cosas. ¿Esto que se evita la muerte? Fíjate, yo todo esto que he mirado, que he leído, que hemos contado, se me ponen los pelos de punta de pensar que todo puede llegar a regresar. Porque estas barbaridades en las ciudades, en Zaragoza había un método, como en las ciudades que había río, que eran los encubados. Encubados porque se metían en cubas de vino. En las grandes tinajas de madera, lo que serían esos grandes cubas. Entonces, esas personas las metían vivas dentro, le cerraban, y al final son porosas, ¿no? El agua va entrando y se lanzaban al río y ya morirán ahogados. Es que estas cosas se utilizan y se están haciendo en diferentes países. Pero no es porque se hagan de forma tradicional y no se ha abolido esa forma de muerte, sino porque se han recuperado. Que la barbaridad es que se haya recuperado la tortura y que se haya recuperado esta forma de muerte. Y lo estamos viendo en las noticias. Otra cosa es que hagamos así, nos vendemos los ojos y no queramos ver las formas de muerte. Pero no es que no hayan desaparecido, sino que se recuperan. Y las atrocidades de las épocas de hace 1500, 2000 años, los romanos, el medievo, eso se recupera y se sigue haciendo. Esto es brutal. Bueno, Es el bestiario. Al es final que el ser humano siempre es cíclico. hay dos animales que se comen, que matan por diversión. Los zorros y los seres humanos. No hay otro animal que mate por diversión, que mate por entretenimiento, que mate por justicia. No sé.
¿Qué pasa? ¿Me dejas leer un tocho? Voy a hacer algo arriesgado y es leer un pequeño cuento real, que viene de una entrevista de un gran periodista, escritor de finales del 19, principios del 20, como fue Vicente Blasco Ibáñez. Y él hace un cuento, siento si es extenso, pero me apetece leerlo, el que quiera que lo escuche, que igual se quedan dormidos, pero bueno, es muy interesante, sobre los verdugos. Así que si te parece, Dale. a ver qué te parece. ¿Este lo conoces? No. Se titula El funcionario. Lo tenía por ahí guardado en el ordenador y lo he recuperado y os voy a leer un poquito sobre él. Tendido de espaldas en el camastro y siguiendo con la vaga mirada las grietas del techo, el periodista Juan Yáñez, único huésped de la sala de políticos, pensaba que había entrado aquella noche en el tercer mes de su encierro. Las 9. La corneta había lanzado en el patio las prolongadas notas de toque de silencio. En los corredores sonaban con monótona igualdad los pasos de los vigilantes y de las cerraduras y las cerradas cuadras repletas de carne humana. Salía un rumor acompasado, semejante al soplo de una fragua lejana o a la respiración de un gigante dormido. Parecía imposible que en aquel viejo convento, tan silencioso, cuya ruina resultaba más visible a la luz cruda del gas, durmiesen 1000 hombres. El pobre Yáñez, obligado a acostarse a las 9, y con una perpetua luz ante los ojos y sumido en un silencio aplastante que hacía creer en la posibilidad del mundo muerto, pensaba en lo duramente que iba saldando su cuenta con las instituciones. Maldito artículo. Cada línea iba a costarle una semana de encierro, cada palabra un día. Y Yáñez, recordando que aquella noche comenzaba la temporada de ópera, una de sus óperas predilectas, Lohengrin, veía los palcos cargados de hombros desnudos y nucas adorables, entre destellos de pedrería, reflejos de seda y airoso ondear de rizadas plumas. Las 9. Ahora habrá salido el cisne, y el hijo de Parsifal lanzará sus primeras notas entre los siseos de expectación del público, y yo aquí, Cristo, no tengo mala ópera. Sí, no era mala. Del calabozo de abajo, como si provinieran de un subterráneo, llegaban los ruidos con que delataba su existencia un bruto de la montaña, a quien iban a ejecutar de un momento a otro por un sinnúmero de asesinatos. Era un chocar de cadenas que parecía el ruido de un montón de clavos y llaves viejas, y de vez en cuando una voz débil repitiendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, con la expresión tímida y suplicante del niño que se duerme en brazos de su madre, siempre repitiendo la monótona cantinela, sin que pudiera hacerla callar. Según opinión de los más, quería que con esto fingiese loco por salvar el cuello. Tal vez 14 meses de aislamiento en un calabozo, esperando a todas horas la muerte, habían acabado con su escaso seso de fiera instintiva. Estaba Yáñez maldeciendo la injusticia de los hombres, que por unas cuartillas emborronadas en un momento de mal humor le obligaban a dormir todas las noches, arullado por el delirio de un condenado a muerte, cuando oyó fuertes voces y pasos apresurados en el mismo piso donde estaba su departamento. No dormiré ahí, gritaba con voz trémula. ¿Soy acaso algún criminal? Soy un funcionario de gracia y justicia, lo mismo que ustedes, y con 30 años de servicios. Que pregunten por Nicomedes. Todo el mundo me conoce, hasta los periódicos han hablado de mí. Y después de alojarme en cárcel, ¿aún quieren hacerme dormir en un desván que ni para los presos sirve? Muchas gracias. ¿Para esto me ordenan venir? Estoy enfermo y yo no duermo allí. Que me traigan un médico. Necesito un médico. Y el periodista, a pesar de su situación, reíase regocijado por la entonación un tanto afeminada y ridícula con el que de los 30 años de servicio pedía un médico. Repitióse el murmullo de voces. Discutían como si formasen consejo, oyéronse pasos cada vez más cercanos y se abrió la sala y la puerta de esa sala de los políticos, asomando por ella una gorra con galón de oro. «Don Juan», dijo el empleado con cierta cortedad, «esta noche tendrá usted compañía. Dispense usted, no es culpa mía. La necesidad, en fin,
Mañana ya dispondré el jefe con otra cosa. Para usted. Pase, señor. Y el señor, así con entonación irónica, pasó la puerta, seguidos de 2 presos, uno con una maleta y un lío de mantas y bastones, y otro con un saco cuya lona marcaba las aristas de una caja ancha y de poca altura. Buenas noches, caballero. Saludaba con humildad con aquella voz trémula que hizo reír a Yáñez, y al quitarse el sombrero, descubrió una cabeza pequeña, cana y cuidadosamente rapada. Era un cincuentón obeso, coloradote. La capa parecía caerse de sus hombros y un mazo de dijes colgando de una gruesa cadena de oro repiqueteaba sobre su vientre al menor movimiento. Sus ojos tenían los reflejos azulados del acero, y la boca aparecía oprimida por unos bigotillos curvos y caídos como 2 signos de interrogación. «Usted dispense», dijo sentándose. «Voy a molestarle mucho, pero no es mi culpa. He llegado en el tren de esta noche y me encuentro con que me dan para dormir un desván lleno de ratas. Pues vaya viaje». «¿Es usted preso?» «En este momento sí», dijo sonriendo, «pero no le molestaré mucho con mi presencia». Y el panzudo burgués se mostraba obsequioso, humilde, como si pidiera perdón por haber usurpado su puesto en la cárcel. Yáñez le miraba fijamente. Tanta timidez le asombraba. ¿Quién será aquel sujeto? ¿Y por qué su imaginación danzaba idas y vueltas, apenas esbozaba, y que parecía buscarse y perseguirse por un completo pensamiento? De pronto, al sonar a lo lejos el quejumbroso Padre Nuestro de la fiera encerrada, el periodista se incorporó nerviosamente, como si acabase de atrapar la idea fugitiva, fijando su vista en aquel saco que estaba a los pies del recién llegado. «¿Qué lleva usted allí? ¿Es una caja de herramientas?» El hombre pareció dudar, pero al fin se le impuso la enérgica expresión interrogativa e inclinó la cabeza afirmativamente. Después el silencio se hizo largo y penoso. Unos presos colocaban la cama de aquel hombre en un rincón de la sala. Yáñez contemplaba fijamente a su compañero de hospedaje, que permanecía con la cabeza baja, como rehuyendo sus miradas. Cuando la cama quedó hecha y los presos se retiraron, cerrando el empleado la puerta con el cerrojo exterior, continuó el penoso silencio. Por fin, aquel sujeto hizo un esfuerzo y habló. «Voy a dar a usted una mala noche, pero no es culpa mía. Ellos me han traído aquí. Yo me resistía, sabiendo que es usted una persona decente que sentirá mi presencia como lo peor que haya podido ocurrirle en esta casa». El joven se sintió desarmado por tanta humildad. «No, señor, yo estoy acostumbrado a todo», dijo con ironía. «Se hacen en esta casa tan buenas amistades que uno más nada importa. Además, usted no parece mala persona». Y el periodista, que aún no se había limpiado de sus primeras lecturas románticas, encontraba muy original aquella entrevista y hasta sentía cierta satisfacción. Y le dijo: «Yo vivo en Barcelona», continuó el viejo, «pero mi compañero de distrito murió hace poco de la última borrachera, y ayer, al presentarme en la audiencia, me dijo el alguacil: Nicomedes, porque yo soy Nicodemes Terruño. ¿No ha oído usted hablar de mí? Es extraño, la prensa ha publicado muchas veces mi nombre. Nicomedes, de orden del señor presidente, que tome el tren esta noche, Nicomedes por aquí y por allá. Vengo con el propósito de meterme en una fonda hasta el día del trabajo, y desde la estación me traen aquí, por no sé qué miedos y precauciones. Y para mayor escarnio, me quieren alojar donde las ratas. ¿Ha visto usted? ¿Esto es manera de tratar a los funcionarios de justicia? ¿Y lleva usted muchos años desempeñando el cargo? 30 años, caballero. Comencé en tiempos de Isabel II. Soy el decano de la clase y cuento en mi lista hasta condenados políticos. Tengo el orgullo de haber cumplido siempre mi deber. El de ahora será el 102. Son muchos, ¿verdad? Pues con todos me he portado lo mejor que he podido. Ninguno se habrá quejado de mí. Hasta los ávidos veteranos del presidio, que al verme en ese último momento se tranquilizaban y decían: Nicomedes, me satisface que seas tú. El funcionario iba animándose en vista de la atención benévola y curiosa que le prestaba Yáñez. Iba tomando tierra y cada vez hablaba con más desembarazo. Tengo también mi poquito de inventor, continuó. Los aparatos los fabrico yo mismo. Y en cuanto a limpieza no hay más que decir. ¿Quiere usted verlos? El periodista saltó de la cama como dispuesto a huir. No, muchas gracias. Lo creo. Y miraba con repugnancia aquellas manos, cuyas palmas eran rojizas y grasientas.
restos tal vez de la limpieza reciente de que hablaba, pero a Yáñez le parecían impregnadas de grasa humana, del zumo de aquel centenar que formaba su lista. ¿Y está usted satisfecho de la profesión?, preguntó para hacerle olvidar el deseo de lucir sus invenciones. ¡Qué remedio! Hay que conformarse. Mi único consuelo es que cada vez que se trabaja es menos. Pero cuán duro es el pan. Si lo hubiese sabido... Y quedó silencioso mirando al suelo. «Todos contra mí», continuó. «Yo he visto muchas comedias, ¿sabe usted? He visto ciertos reyes antiguos, iban a todas partes llevando detrás al ejecutor de justicia, vestidos de rojo, con el hacha al cuello, y hacían de él su amigo y consejero. Aquello era lógico, el encargado de cumplir la justicia. Me parece que es alguien, y alguna consideración merece. Pero en estos tiempos todos son hipocresías. Grita el fiscal pidiendo una cabeza en nombre de no sé cuántas cosas respetables. Y a todos les parece bien. Llego yo, cumpliendo sus órdenes, y me escupen y me insultan. Diga, señor, ¿esto es justo? Si entro en una fonda, me ponen en la puerta, apenas me conocen. En la calle todos rehuyen mi contacto. Y hasta en la audiencia me tiran el sueldo a los pies como si yo no fuese un funcionario, lo mismo que ellos, como si mi dinero no figurase en el presupuesto. Todos contra mí. Y después añadió con voz apenas perceptible: los otros enemigos. Los otros enemigos. Los otros. ¿Sabe usted? Los que fueron para no volver y sin embargo vuelven. Ese centenar de infelices a los que traté con mimo de padre, haciéndoles el menor daño posible. Y qué ingratos. Vienen a mí. Apenas me ven solo. ¿Cómo? ¿Que vuelven a usted? Sí, todas las noches. Los hay que me molestan poco. Los últimos, apenas. Me parecen amigos de los que me desprendí ayer, pero los antiguos, los de mi primera época, cuando aún me mencionaba y me sentía torpe, esos son verdaderamente demonios, que apenas me ven solamente en la oscuridad. Desfilan sobre mi pecho en interminable procesión, me oprimen, me asfixian, rozándome los ojos con el borde de sus sopas. Me siguen a todas partes. Y así como me hago viejo, son más asiduos. Cuando me metieron en el desván, comencé a verles asomar por los rincones más oscuros. Por eso pedí a un médico, porque estaba enfermo, porque tenía miedo a la noche, y quería luz, y quería compañía. ¿Está usted siempre solo? No. Tengo familia allá en mi casita, a las afueras de Barcelona. Una familia que no da disgustos. Mi familia es un perro, 3 gatos y 8 gallinas. No entienden a las personas y por eso me respetan. Me quieren como si yo fuera un hombre igual a los demás. Envejecen tranquilamente a mi lado. Nunca se me ha ocurrido matar una gallina. Me desmayo viendo correr su sangre. Y decía esto con la misma voz de antes. Débil, anonadado, como si sintiera un lento desplome de su interior. ¿Y nunca tuvo usted familia? ¿Yo? Como todo el mundo. A usted se lo cuento todo, caballero. Hace tanto tiempo que no hablo. Mi mujer murió hace 6 años. No crea usted que era una de esas mujerzuelas borrachas y embrutecidas, que es el típico papel que en las novelas se reserva siempre para la hembra del verdugo. Era la moza de mi pueblo, con la que casé al volver del servicio. Tuvimos un hijo y una hija. Pan poco. Miseria mucha. ¿Y qué quiere decir? La juventud y cierta brutalidad de carácter me llevaron a este oficio. No crea que conseguí fácilmente el puesto. Hasta necesité influencias. Al principio, hacíame gracia el odio de la gente. Me sentía orgulloso con inspirar terror y repugnancia. Presté mis servicios en muchas audiencias. Rodamos por media España. Y los chicos cada vez más hermosos. Hasta que por fin caímos en Barcelona. ¡Qué gran época! La mejor de mi vida. En 5 o 6 años no hubo trabajo. Mis ahorros se convirtieron en una casita en las afueras. Y los vecinos apreciaban a don Nicomedes, un señor simpático, empleado de la audiencia. El chico, un ángel de Dios, trabajador, modosito y callado. Estaba en una casa de comercio. Y la niña, cuánto siento no tener aquí su retrato, la niña que era un serafín, con unos ojos azules, una trenza rubia, gruesa como mi brazo. Y cuando correteaba por nuestros huertecillos parecía una de esas señoritas que salen de las óperas. No iba a Barcelona con su madre sin que algún joven viniera tras sus pasos. Tuvo un odio formal, un buen muchacho que pronto iba a ser médico.
cosas de ella y su madre. Yo fingía no ver nada, con esa bondadosa ceguera que los padres se reservan para el último momento. Pero, señor, cuán felices éramos. La voz de Nicomedes era cada vez más temblorosa. Sus ojillos azules estaban empapados, empañados. No lloraba, pero su grotesca obesidad agitábase con los estremecimientos del niño que hacía esfuerzos para tragarse las lágrimas. ¿Pero qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Pues ocurrió que a un desalmado de larga historia dejarse coger. Lo sentenciaron a muerte y hube de entrar en funciones cuando ya casi había olvidado cuál era mi oficio. ¡Qué día aquel! Media ciudad me conoció viéndome en el tablado y hasta hubo periodistas que con su peor, que era una epidemia, usted dispense, averiguaron mi vida, presentándose en letras que mi molde y mi familia era, como si fuéramos bichos raros, y afirmando con admiración que teníamos facha de personas decentes. Nos pusieron de moda, los periodistas, pero qué moda. Los vecinos cerraban las puertas, cerraban las ventanas al verme, y aunque la ciudad es grande, siempre me conocían en las calles y me insultaban. Un día, al entrar en casa, me recibió mi mujer como una loca. ¡La niña, la niña! La niña estaba en la cama, con el rostro desencajado, verdoso. Ella tan bonita, y la lengua la tenía manchada de blanco. Estaba envenenada con fósforos, y había sufrido atroces dolores durante horas enteras, callando para que el remedio llegase tarde. Y llegó, porque al día siguiente ya no vivía. La pobrecita tuvo valor, amaba con toda su alma a ese mediquín, y yo mismo leí la carta en la que el muchacho se despedía para siempre por saber de quién era hija. No la lloré. ¿Tenía acaso tiempo? El mundo se nos venía encima. La desgracia soplaba por todos los lados. Aquel hogar tranquilo que habíamos fabricado se desplomaba por sus 4 ángulos. Mi hijo, también a mi hijo, lo arrojaron de la casa de comercio. Y fue inútil buscar una nueva colocación y apoyo en sus amigos. ¿Quién cruza la palabra con el hijo del verdugo? ¿Quién cruza una palabra con el hijo de un verdugo? Pobrecito. Como si a él le hubiera dado por escoger el padre que antes de venir al mundo tuviese. ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía él tan bueno de que yo le hubiese engendrado? Pasaba todo el día en casa, huyendo de la gente, en un rincón del huertecillo, triste y descuidado desde la muerte de la niña. ¿En qué piensas, Antoñito?, le preguntaba. Papá, pienso en Anita. El pobre me engañaba. Pensaba en él. En lo cruelmente que nos habíamos equivocado, creyéndonos por una temporada iguales a los demás y cometiendo la insolencia de querer ser felices. El batacazo era terrible. Imposible levantarse. Antonio desapareció. ¿Y no ha sabido usted nada de su hijo?, dijo Yáñez, interesado por la lúgubre historia. Sí. Supe de él, a los 4 días. Lo pescaron frente a Barcelona. Salió envuelto en redes, hinchado y descompuesto. Usted ya adivinará lo demás. La pobre vieja se fue poco a poco, como si los chicos tirasen de ella desde arriba, y yo, el malo, el empedernido, me he quedado aquí solo, completamente solo, sin el recurso siquiera de beber, porque si me emborracho vienen ellos, ¿sabe usted? Vienen ellos, mis perseguidores, a enloquecerme con el aleteo de sus sopas negras como si fuesen enormes cuervos. Entonces me pongo a morir. Y sin embargo no los odio, infelices. Casi lloro cuando los veo en el banquillo. Otros son los que me han hecho mal. Si el mundo se convirtiera en una sola persona, si todos los desconocidos que me roban a los míos con su desprecio y su odio tuvieran un solo cuello y me lo entregaran, ¡ay, cómo apretaría y con qué gusto! Y hablando a gritos, se había puesto de pie, agitando con fuerza sus puños como si retorciese una palanca imaginaria. Y no era el mismo, ya no era el ser tímido, panzudo y quejumbroso. En sus ojos brillaban pintas rojas con salpicaduras de sangre. El bigote se erizaba y su estatura parecía mayor, como si la bestia feroz que dormía dentro de él, al despertar, hubiese dado un formidable estirón a la vuelta. En el silencio de la cárcel resonaba cada vez más claro el doloroso canturreo que venía del calabozo. Padre nuestro que estás en los cielos. Don Nicomedes no lo oía. Paseaba furioso por la habitación, conmovido con pasos el piso que servía de techo a su víctima. Por fin se fijó en el monótono quejido. «¿Cómo canta ese infeliz?», murmulló. «¿Cuán lejos estará de saber que estoy yo aquí, sobre su cabeza?». Se sentó desalentado y permaneció silencioso mucho tiempo, hasta que sus pensamientos, su afán de protesta, le obligaron a hablar.
Mire usted, señor, conozco que soy un hombre malo y que la gente debe despreciarme. Pero lo que me irrita es la falta de lógica. Si lo que yo hago es un crimen, que supriman la pena de muerte y reventaré de hambre en un rincón, como un perro. Pero si es necesario matar para tranquilidad de los buenos, entonces, ¿por qué se me odia? El fiscal que pide la cabeza del malo, nada sería sin mí. Lo único que hago es obedecer. Todos somos ruedas de la misma máquina. Y vive Dios, que merecemos igual respeto, porque yo soy un funcionario con 30 años de servicio. Bueno, siento que ha sido muy larga esta lectura, pero... Qué duro, ¿eh? Ojo, ¿eh? El funcionario, un trabajador que al final tiene que hacer la labor, pues por dificultad de no poder estudiar, de no poder trabajar en otra cosa, y tuvo esa oportunidad de ser verdugo. Como ese párrafo final me deja cao, ¿no? Es decir, después del silencio, unos presos... Ah, no, perdón, este no era. Este final, eso, que decía, si lo que yo hago es un crimen, que suprima la pena de muerte. Pero si es necesario matar a alguien para tranquilidad de los buenos, entonces ¿por qué se me odia? Efectivamente. Pues Vicente Blasco Ibáñez, en sus comentarios, sus entrevistas, que los plasma luego pues con ese inicio un tanto operístico, muy interesante ese inicio operístico, porque al final la muerte no deja de ser una ópera prima, donde hay diferentes actos, donde empieza con esa lectura, empieza el cadalso, empieza todo preparado, está todo meticulosamente dispuesto y al final acaba con esa muerte. Cuando se profundizan estos textos antiguos, esto será más o menos 1900, ¿no? Me imagino. Y Pío Baroja también hay que leerlos, son brutales hablando sobre el trabajo de la muerte. Bueno, te has quedado chafada, con el texto este. Bueno, es que es lo que estamos hablando, resume muy bien, ¿no? Esa reticencia social que existía y que, bueno, pues al final no dependía de ellos, ¿no? Curioso, muy impactante. Pues hasta aquí nuestro programa sobre el último verdugo, los emisarios de la muerte. Y al final, bueno, pues la experiencia y la vejez les hacía reflexionar, posiblemente esa juventud, esa brutalidad, casi como seres superiores, como seres que impartían justicia y moral. Pero al final era una profesión. Y los verdugos tenían que hacerlo alguien. El verdugo no era ese hollywoodiense musculado con la careta cubriéndole el rostro, sino que eran personas con su chistera, su sombrero, su maletín, su familia, sus hijos, que tenían que cambiar de nombre, de apellidos, no sabían qué hacer con sus hijos e intentaban no ser conocidos en sus zonas porque si no eran también perseguidos. Pocos eran los que presumían de sus muertes. Antes Silvia ha contado a tres personas que, en fin. Bueno, no, Bernardo no presumía, pero uno de ellos... Sí, Antonio y Vicente, bueno, lo veían desde otro punto de vista, efectivamente. Pues eso denota también esa falta de humanidad que tenían que pagar muchos por la falta de humanidad de uno. Esto es lo que ocurre en la vida habitual. Cuando uno es un verdadero gilipollas, luego 100.000 pagan por ese verdadero gilipollas. Y es lo que ocurre en esta vida. Pero bueno. En todas las profesiones hay gilipollas, por lo visto. Sí. Están los verdugos. Sí, en todas. Y entonces luego pagáis los que no os toca este pato. Esto ocurre de forma habitual hasta en la política. Bueno, Silvia, pues muchas gracias. Pues a ti y a todos los que nos ven, nos siguen, nos escuchan, porque, bueno, no os olvidéis de darle al corazoncito, a darnos love. Y el like. Y sobre todo dejarnos comentarios, porque aunque no lo creéis, Silvia y yo leemos absolutamente todos los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube. Y bueno, a veces pues los utilizamos luego para hacer otros programas, si nos hemos dejado algo de información, y podemos estar siempre interactuando con vosotros. Muchas gracias y próxima semana más. Venga. Con mucho calor. Que paséis bien esto que queda. Que hoy ha hecho muy buen día. Bueno.
¿vale? Venga, aquí en Zaragoza, 8 buen día, parece mentira que aquí hace más calor. No hemos superado los 40, está bien. Hombre, no, que esta noche hemos estado a 18. Madre mía, sí hacía fresquito y todo. Sí. ¿No había borrachos por aquí dando por saco? Hoy es verdad, hoy no se ha subido nadie al balcón. Venga, oye, muchas gracias y próxima semana más os esperamos aquí en Abismo, en el canal Abismo, casi digo lo que el otro sitio. Os esperamos en este canal privado. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hoy nos vamos con esta música dark, ¿vale? No ponemos Aura Límite porque pienso que no es su día. Un abrazo.